Buenas tardes, Maciel. ¿Qué tal está eso? ¿Hay Buenas mucho frío? tardes. ¿Mucho frío ahí? Ah, Un poco, hoy no tanto, pero sí. bueno, aquí hay mucho frío. Aquí mucho frío son 20 grados, ¿tú comprendes? Entonces, No, eso no es frío. sí, yo sé que por ahí no es frío, pero por aquí sí. Estamos en Miami, ¿no? Entonces, se supondría que no hubiera esto, fuera tan violento aquí. Pero es el cambio climático que estoy comenzando a creer en él. Déjame presentarte a nuestros radios oyentes, Maciel. Aquí tenemos a Maciel Rubio Hernández, que nació en La Habana en el año 85. Es una editora, youtuber, dramaturga y actriz radicada en Madrid. Graduada de la Escuela de Instructores de Arte en Teatro, licenciada en Estudios Socioculturales en la Universidad de La Habana y Dramaturgia. Y también es autora de las obras teatrales La triste broma de un infante difunto, que es una obra sobre la vida de Guillermo Cabrera Infante, y La rumba silenciosa, en coautoría con su padre Armando Rubio. Bueno, para ser tan joven, Maciel, tienes un currículum muy extenso ya. Pero déjame No, hacerte no, no, la... yo no lo veía tan así. Sí, sí, claro. No, aparte de eso que no lo hemos leído 100% porque es que es muchísimo más grande, ¿no? Pero bueno, déjame hacerte un par de preguntitas nada más. Entre ellas, en tus diversas facetas que estás de actriz, de editora, de dramaturga y tu canal de youtuber. ¿Nos puedes decir en cuál te sientes más a gusto? Pues yo creo que ha sido algo que he ido descubriendo poco a poco. O sea, yo comencé como actriz, ¿sabes? Cuando eres niño, quieres trabajar y yo quería, pues yo escribía desde muy niña, eso por influencia de mi padre, y quería ser actriz, vamos, quería ser actriz de teatro. Y estudié teatro y de hecho fui actriz de teatro, trabajé por 10 años en Cuba como actriz de teatro. Y yo creo que ha sido como una cosa que ha ido llevando a la otra, porque yo sabía que como actriz de teatro no iba a vivir toda la vida y dije, bueno, pues yo tengo que estudiar. Y como me gustaba tanto escribir y me gustaba tanto la literatura, pues estudié carreras de letras. Y hice 2 licenciaturas en carreras de letras y eso me ha ido llevando al mundo de la edición, de manera inevitable. Y al mundo de la escritura. O sea, y entonces, al caer en el mundo de la edición y la escritura, yo creo que lo de youtuber ha sido como un resultado de decir, bueno, a ver, eres una editora, lees mucho, tienes carreras de letras y además eres una actriz y más o menos entre mis amigos igual me decían, Maciel, tú tienes facilidad de palabra, tienes presencia escénica, o sea, ¿por qué no lo hacemos? Y ha sido como un resultado y con mi editor, que ha sido el que me ha dado todo el empujón, el empujón de vamos a perder el miedo y vamos a hacerlo, y como ya tenía un montón de libros y conocía un montón de cosas dentro del universo en el que me muevo con estos autores, pues era una manera de promocionar el trabajo que yo creo que es bueno dentro de los autores con los que yo trabajo y de la literatura que me gusta. Y es una manera de hacer algo que nos gusta. Yo disfruto mucho haciendo el canal. Vamos, es algo en lo que nos divertimos, es algo que es como hoy nos vamos a pasar el rato de diversión. Lo mismo cuando salimos a la calle, que hacemos programas en espacios. En Madrid es una gran ciudad literaria. Vamos, es lo que yo creo. Y me gustaba descubrirle a la gente que no está aquí cómo es esta ciudad. Cómo es esta ciudad, cuántas posibilidades tiene para la gente que escribe, para la gente que le gusta leer. Y era eso, era ir descubriendo Madrid como la extraña que soy en esta ciudad y a la vez ir descubriendo la literatura de este país, la literatura de los míos que no son tan conocidos para los españoles, o sea, de la literatura cubana, de esos autores no han todavía llegado aquí y era la justificación perfecta para lograr todo eso. Y déjame hacerte otra pregunta. Claro, sí, esto es aparte de la entrevista, pues, porque hace varios años no voy por Madrid. Se han cerrado librerías ahí, porque en Madrid prácticamente en casi todas cuadras había una librería, ¿no? Hace unos cuantos años atrás, ¿no? Se han cerrado sobre todo librerías especializadas, o sea, los pequeños negocios que eran especializados, por ejemplo, libros de viajes o libros especializados de historia, esos pequeñísimos que eran de especialización han ido cerrando algunos porque han quebrado. Eso Sí, sí. claro, es que Amazon y nuestro casi compatriota Jeff Bezos ha acabado con eso porque, bueno, todo el mundo se va para Amazon, ¿no?
Sobre todo el libro digital, porque a lo mejor Sobre todo el libro digital, porque en realidad Amazon, el libro físico, tiene todavía ciertas dificultades, vamos, a la hora de producir un libro en físico, no tiene la factura que tienen en las editoriales o en las librerías. Bueno, no, porque es decir, tú tienes es print on demand. Es decir, compras un libro, uno, dos, tres, cuatro, y ellos, bueno, tienes que agregarle costo, lo hacen barato, ¿no? Claro. Pero el costo está de las, ¿cómo se llama? El costo de los envíos, de los correos, ¿no? Y esos costos han ido en aumento en todas partes. Entonces, por lo menos aquí en Estados Unidos ha ido mucho en aumento y supongo que en España también, en otros lugares también. Y claro, ese es el... pero también es que el libro digital se va imponiendo, aunque a uno no le guste mucho, ¿no? Pero es así. Yo sigo siendo una antigua. Bueno, uno está criado así, pero el problema es de que, imagínate, tú sales con una tableta, un iPad o whatever, y ahí llevas toda la biblioteca tuya y puedes ir leyendo de lo mejor. Entonces, no voy a hablar ni de los teléfonos, que todo el mundo, bueno, imagínate, tiene uno o dos teléfonos celulares por lo menos. Pero bueno, las tabletas donde se pueda leer con más comodidad, pues bueno, si uno va a viajar, pues lleva consigo toda la biblioteca, que antes eso no se podía hacer, ¿no? Entonces, claro, yo ando con mi Kindle también, es inevitable. Pero sobre todo para cosas que no puedo comprar, porque vamos, hay libros que son prohibitivos y tienes que inventarte otras maneras. Claro, no, el Kindle tiene la ventaja de que es baratísimo, ¿no? Bueno, imagínate, no cuesta prácticamente nada. Entonces, bueno, es los derechos de autor para pero bueno, es así como está nuestro mundo hoy, ¿no? Y indudablemente ha sido un avance. Tú sabes que aquí en el este de Estados Unidos había varias librerías, por lo menos 3 muy grandes y 2 o 3 más pequeñas, no, y no tan pequeñas, ¿no? Hispanas, ¿no? Y ellas desaparecieron. Ya hace 7, 8 años atrás empezaron a desaparecer. Y hoy en día no existen ya, desaparecieron. Y en inglés también hay desaparecido. Quedan las muy grandes. Entonces, porque la competencia del libro digital, de Amazon, etcétera, etcétera, pues bueno, ha ido acabándola. Pero vamos a hacerte otra pregunta, ¿no? Tienes una obra de teatro, se llama La triste broma de un infante difunto, que es sobre la vida de Guillermo Cabrera Infante. Es un título muy atractivo y el tema sí es muy complejo. Me gustaría que me hablaras de ella. Pues la obra fue resultado de arte y durante los últimos 2 años estuve haciendo un trabajo sobre investigación sobre autores censurados en Cuba. Y en esa investigación salen 3 autores, que es Severo Sarduy, Reinaldo Arenas y Guillermo Cabrera Infante. Vamos, como los 3 grandes cubanos posmodernos que han creado un impacto en la literatura en el mundo y que en Cuba son prácticamente desconocidos. Y sobre ellos entonces comencé a trabajar para hacer una especie de trilogía. El primero que yo trabajé fue Severo Sarduy, que es la primera obra que tengo terminada que no está publicada. Está ahí en cajón todavía. Y entonces para la tesis del Instituto Superior de Arte yo hice la obra de Guillermo Cabrera Infante. Fue un trabajo de muchísimo tiempo de investigación, de buscar sobre todo la literatura de Guillermo, que era muy difícil encontrarla en Cuba. Dificilísimo, de pedir ayuda a amigos que estaban fuera. ¿Estabas en Cuba cuando la estabas haciendo? Sí, yo llevo en España 1 año y medio nada más. No, entonces apenas eres española, entonces. No, soy cubana, claro. Yo he vivido toda mi vida en Cuba, sí. Entonces, y todo mi trabajo y todo lo hice en Cuba. Y entonces termino esa obra, me gradúo con esa obra, de hecho, porque la idea que yo tenía era crear espectáculos donde la gente pudiera conocer la vida de esos autores que son desconocidos y saber la magnitud que tenían y no haciendo idealizaciones tampoco, sino desde sus defectos, desde sus virtudes, desde la postura
en la que la propia historia y las propias condiciones los habían colocado de manera inevitable. Y de ahí sale, es una obra que yo quiero mucho, o sea, yo la tengo mucho cariño porque es una obra muy, muy rara, es una obra posmoderna, porque yo quería respetar el estilo de Guillermo Cabrera Infante, y estudiar el estilo de Guillermo Cabrera Infante y respetarlo fue lo más difícil. Bueno, como todavía piensas hacer la de Reinaldo Arena, yo tengo varias cosas que probablemente no te has tropezado, que yo la... acuérdate que nosotros en Creatividad Internacional tenemos un premio literario que se llama el de Reinaldo Arena, ¿entiendes? Ya va por el año de 19, va a ser la quinta edición, ¿no? Y Severo también era amigo mío, y de ese tipo, bueno, de amigo que uno puede decir, es decir, que te hace favores muy grandes. Me guardó 3 novelas que yo saqué de Cuba a través de Reinaldo. Reinaldo tenía relaciones con la edición de Isel, y entonces él me guardó las 3 novelas sin conocerme personalmente y sin poder hablar como aquí estamos hablando ahora, ¿no? Un montón de años, unas 5, 6, 7 años, y allá por el año 82 ya yo había llegado y eso, pero bueno, hasta que me pude establecer en una dirección que era la dirección, por cierto, se la mandó en Manhattan, ¿no? A Jaime Belechase, y ahí le llegó las 3 novelas, me las había guardado hechas, bueno, a máquina de escribir, etcétera. Y claro, una de ellas, es decir, eso es hacer, hoy en día las tengo, una se llama Alicia en las mil y una camas, y sí, es una Alicia, las camas, las mil y una camas no existen, en realidad al final nada más hay una, todas las demás porque todo estaba prohibido, porque es Alicia en un país totalitario, y La hostería del tesoro. Por cierto, esa novela de La hostería del tesoro, la primera edición fue en 1982, que la hice en New York, ¿no? Una editorial que había en New York, y librería, ¿no? En las Américas. Y me le hizo la portada Jaime Belechase, que bueno, no sé si lo has llegado a conocer. Probablemente no, porque bueno, murió y todos nos habíamos ido hace muy temprano, allá por los años 80, Jaime un poquito antes. Y esa novela, que es decir, la portada esa del año 82, hoy en día esa portada vale infinidad. Entonces, y es que es el autorretrato de él vendiendo baratijas, porque una vez yo iba por la calle Monte y me encuentro un tipo alto y desgarbado que acababa de salir entonces de la prisión, porque él había estado como 6 años en la prisión, y era Jaime, y eso yo después lo llevé a la hostería del tesoro, ¿entiendes? Esa imagen, y esa imagen él la puso en la primera ¿cómo se llama? Edición, y la portada que la hizo él. Entonces, pero bueno, déjame seguirte con otras preguntas, pues sigo hablando de esto, entonces, óyeme, Maciel, es que tú sabes que bueno, que no habíamos hablado nunca, nada más, habíamos chateado, pero no hablado. Óyeme, claro. Tú tienes otra obra de teatro también, es que se llama La rumba silenciosa. ¿Qué me dices de ella? Sí. Bueno, pues ese fue un espectáculo que empezó a escribir, o sea, la idea original es de mi padre, y mi padre me lo plantea. Mi padre no era un hombre de teatro, mi padre era un hombre que hacía guiones para televisión y escribía, y me dice, mira, a mí se me ocurrió esto, pero como la que hacía teatro era yo, entonces me lo consulta y empieza a desarrollar la obra, pero mi padre se va de Cuba ese mismo año. O sea, yo tenía 20 años, mi padre sale de Cuba, y me quedo yo con aquella obra en la mano, o sea, con aquel proyecto de obra, y entonces desde la distancia, consultando, bueno, cuando pudimos, porque en realidad pudimos hablarnos de verdad ya, escribirnos correos y más tranquilamente 5 años después, empiezo yo a mejorarla y a trabajar sobre la obra,
y entonces mandándonos correos y revisando y volviendo logramos terminarla. Y yo intenté publicarla en Cuba y fue imposible. Me imagino que por el tema, es un poco... Vamos, yo quizás hay un punto de mí que todavía tenía la ingenuidad de que sí, de que a lo mejor se podía publicar, pero nunca sucedió. Y la vinimos a publicar hace un año, cuando ya estábamos aquí. O sea, nosotros tuvimos 10 años sin vernos. Y ya cuando llego aquí es que la publico aquí en España. Y es una obra que va sobre 6 pacientes en un sanatorio que deciden socavar la autoridad del hospital y una noche no tomarse las pastillas, o sea, los sedantes. Y se quedan entonces toda la noche despierta. Hay un profeta que no está loco, que está ahí por profeta porque sabe lo que va a suceder y ha dicho unas cuantas verdades. Hay un suicida que es un soldado que estuvo en la guerra, en una guerra, no especificamos nunca sitio, pero bueno, sabemos, ahí los cubanos sabemos cuando nos referimos a una guerra de qué estamos hablando. Hay un poeta que es un idealista total, que ha terminado vuelto loco por la desesperanza, y así son 6 personajes. Hay un libidinoso, que es ese tipo típico, que es esa típica parte nuestra que es todo el tiempo hablando de sexo, y hay un cobarde, que es la típica persona que termina respondiendo a la autoridad y diciendo todo lo que piensan los demás, y queriendo mucho a la autoridad o sea, como el famoso come candelas o limpiabotas que tenemos nosotros siempre, como que responde a la autoridad, y ese cobarde responde al médico y entonces y atenta contra sus propios compañeros y los llama malagradecidos por no considerar las bondades que brinda el sanatorio, y por ahí va la obra, y es eso, va de eso, de una noche. Se llama La Rumba Silenciosa porque deciden socavar la autoridad, deciden hacer su propia rumba, pero nadie la puede escuchar. Es como ese pensamiento interno en el que permítete ser libre, aunque no lo puedas decir. Y van pensando su propia rumba toda la noche. Bueno, el título salía menos dramático que lo que es el tema, ¿no? El tema sí es muy... En realidad la obra es muy divertida, ¿eh? Entonces, sí, pero bueno, el tema es dramático, ¿tú comprendes? Lo que pasa es que es divertida en el tono nuestro, es divertida en ese tono en que te estás riendo, hay mucho humor, pero hay un trasfondo de sí, que un montón de verdades y de situaciones. Claro. Eso es parte de la literatura cubana. Entonces, en fin, déjame hacerte otra pregunta. Tienes un canal literario en YouTube. Sí. ¿Qué me hablas de eso? Pues Librante nos ocupa ahora, yo creo que nos ocupa un tiempo importante, y yo creo que va a ocupar mucho más. Es mi posibilidad de dar a conocer autores que me gustan, es mi posibilidad de ayudar a escritores. Yo creo que no está enfocado como un booktuber habitual que solo recomienda libros. Nosotros queremos enfocarnos en ayudar a escritores, en decir, bueno, estos son modos de publicación o editoriales que te permiten moverte como escritor, reglas, y a la vez recomendación de libros, porque la única manera de ser un buen escritor es leyendo, vamos, que claro. Yo creo, la primera, y además para lectores, o sea, está enfocado para lectores y para escritores, y además y para dar a conocer Madrid como ciudad literaria, y va de eso, el canal va de eso, nos gusta mucho, lo estamos disfrutando mucho. Lo hago yo con un compañero mío que se llama Ángelo del Castillo, que trabajaba en el ICAI, en Cuba, y bueno, es otro migrado que está aquí, y es maravilloso, vamos, si no fuera por él no saldría ese resultado con ese formato que a la gente hasta ahora parece que le está gustando mucho, y llevamos un mes con esto nada más, llevamos un mes y algo, pero yo creo que ha tenido muy buena aceptación hasta ahora, y sobre todo yo creo que la gente se divierte tanto como nosotros. Interesante también eso de YouTube. Es un canal increíble, es todo lo que nos presenta hoy la realidad, ¿no? Nosotros, que este es el programa número 160 que hacemos en Creatividad Internacional, lo guardamos en YouTube, es decir, lo convertimos en un video, lo ponemos una foto, lo convertimos, y porque es un lugar que está expuesto, y ya hemos llegado a las 26,000 visualizaciones en YouTube. Eso es aparte de las transmisiones por radio, satélite y visión que hay 2 veces a la semana, ¿no? Pasamos los programas. Pero bueno, es algo que siempre está ahí.
¿entiendes? No es una radio de paso un programa de 1 hora a la semana o 2 horas a la semana, sino de que siempre está ahí. Y ya han llegado, te voy a decir, en año y medio, 26,000 visualizaciones. Es bastante, ¿no? Pero déjame hacerte una pregunta un poquito más actual. Dentro de todo este mundo del teatro actual, precisamente, ¿tienes favoritos? Bueno, no, a ver, yo en Cuba sí los tenía. Como llevo aquí muy poco tiempo, quizás del universo, del panorama teatral de Madrid conozco poco. Pero en Cuba sí tenía. En Cuba yo me acuerdo que, de hecho, teníamos un grupo de amigos actores con los que siempre trabajábamos y tal. Y nos gustaba mucho Celdrán. Creíamos que Celdrán era como lo más importante. O sea, el teatro era como el referente de lo que sería contar una buena historia en un escenario. Nunca me llamaron la atención los supuestos transgresores, cosa contradictoria porque después termino yo escribiendo un teatro quizás un poco tradicional, pero la transgresión esta de querer hacer algo nuevo y a mí me decía muy poco, pues ese tipo de espectáculos nosotros huíamos de todo eso constantemente, y nos interesaban los espectáculos sencillos, los espectáculos que te cuentan una historia bien contada, donde todos los recursos están justificados, donde todo está puesto para producir un sentido necesario, donde los actores están vivos, vamos, son orgánicos, están vivos y están en emoción. Yo creo que si tengo que nombrar así, el más importante era Celdrán, sin duda. Y si tengo que seguir en la línea, pues no sabría decirte. Había gente muy buena como Nelda, que hacía un teatro muy diferente y que había cosas que me encantaban, otras que no me gustaban nada. Pero yo creo sobre todo del teatro cubano es el que tengo más referencia. Entonces, y ya casi para terminar, me gustaría hacerte una pregunta sobre tus proyectos para el futuro, ¿no? Que estoy seguro que está llena de proyectos. ¿Me puedes hablar algo de eso? Bueno, yo de momento, a ver, es que yo me enfoco en muchas cosas y la gente me dice, te vas a volver loca, pero yo creo que me entretiene y que me ayuda. De momento estoy escribiendo, o sea, el proyecto para el futuro es seguir escribiendo, terminar de sacar las cosas que estoy haciendo ahora, que me queda muy poco tiempo en la vida para escribir y eso es lo que más lamento, pero bueno, hay que comer, hay que Claro. comer y eso es importante. Seguir trabajando como editora y lograr tener una serie de clientes particulares a los que trabajarle, hacer ese tipo de trabajo que yo creo que no se hace ya en la mayoría de las editoriales, no se hace el trabajo de seguimiento con un escritor, de hurgar en su obra, de tratar de hacerla mejor, de virarla hacia atrás varias veces. Eso ya casi no se hace porque no es rentable. Generalmente te mandan y tienes que hacer una revisión corriendo de normas y de tal, lograr sacar un libro medianamente digno y detrás viene otro, es como una cola. Y así, claro, eso es un tipo de trabajo que es terrible. Y a mí lo que me gustaría, claro, es trabajar para clientes específicos y lograr en eso. Oye, ¿me puedes repetir esto que se fue la grabación un momento? Sí, ¿a partir de dónde? Ahora las palabras que dijiste ahora lo último. Pues nada, seguir haciendo este trabajo de editora, pero de una manera quizás más lenta, más especial, lograr conseguir que un libro bueno se convierta en un libro muy bueno, en un libro espectacular, lograr ayudar a un autor a crear los mecanismos para que su libro se promocione, para que su libro logre saltar. Yo creo que es lo más importante y creo que son las cosas que se están perdiendo en esta prisa de tratar de ser rentable en las editoriales. Claro, eso sí es cierto, ¿no? Y acuérdate que hoy en día se usa mucho la autopublicación, ¿no? Porque estás Eso me parece terrible. Yo he trabajado para autoedición. La autoedición me parece terrible. Vamos, en su mayoría. Y yo creo que soy del pensamiento de los libreros viejos que opinan que la autoedición está matando el universo literario. Bueno, sí, hoy en día, pues imagínate, a través de Amazon, pues tú llegas a la autoedición, ¿no? Yo como, bueno, que tenía la mayoría de mis libros ya habían estado editados antes, pero ahora también la mayoría de esas editoriales ya habían ido desapareciendo en el transcurso. Estamos hablando de 38 años, ¿no? Entonces, tiene sus grandes ventajas Amazon. Pero bueno, eso es otro tema que tenemos que seguir adelante. Podemos hacer algún día un conversatorio entre varios escritores de España, de acá, de allá. Esa no sería mala idea. Maciel, óyeme, te agradezco muchísimo
este tiempo tuyo y bueno, nos mantenemos en contacto, estoy seguro de eso. Y bueno, cuando tengas un tiempo baja por aquí por Miami, que no puedo decir que sea un centro como Madrid literario, pero bueno, imagínate. Pues Bueno, graciosa, pues de manera graciosa, el segundo país que más nos ve del canal es Estados Unidos. O sea, el primero es España, el segundo Estados Unidos. bueno, acuérdate que Estados Unidos es un poco grande. Miami es el sur Sí. de la Florida. No, pero después tenemos Canadá. Vamos. Ajá. Entonces, vaya. Bueno, ya seguimos hablando entonces y nos mantenemos en contacto. Muy buenas tardes. Bye bye. Bueno, chao.